Eso. Sí, claro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos vean. Bueno, hoy vamos a empezar un proceso con respecto a un estudio del texto Poética Menor. Si bien Poética Menor es un texto bastante corto, apenas tiene un par de páginas de texto propiamente y 4 páginas más de comentarios. Pero Perdón, Marcelo, un pedido, amigos, amigas, en la medida de lo posible. Iveta está aprendiendo a hablar castellano. Si podríamos hablar un poco más lentamente en lo posible, gracias. bueno, igual, Ivette, si no se entiende, ¿sí? Si no se entiende, lo preguntas, ¿sí? Hay que levantar la manito. Ajá, levantar una manito y ahí, sí, vamos a ir despacio igual, ¿no? Buenos, Marcelo, perdón buenos que días, gente. Soy nuevo, Mauricio. No sé si me pueden ver, si me pueden oír. Nada más Sí, para sí, saludar. sí, te escuchamos. Sí, Y hola Mauricio. Mucho sí te vemos, gusto. escuchamos, ¿no? hola a todos. Marcelo, Sí, una cosita nada más. Nos vas a grabar, pero también vas a hacer la compilación con la... a ver, vamos a poner sí. Sí, para poder, Sí, sí, porque sí, eso también sí. le puede servir a quienes no Ajá, entienden mucho el idioma y a la hora de que puedan leerlo. perfecto, ya está. Gracias, gracias. Bueno, Ah, entonces les decía, eh, esperemos unos minutitos para empezar propiamente, ¿no? Igual. Entonces, sí, algo quería decir, Juanito. Solo como información, se está transcribiendo esta grabación. We transcribe Ajá, the record. sí, Sí, sí. Sí, Así es que luego lo pueden volver a ver, porque de hecho es un tema, como les decía, eh, un poco complejo, ¿no? Complejo en el sentido no tanto en relación a la dificultad, sino en relación a que hay muchos elementos, ¿sí? Y al haber muchos elementos simbólicos, eso da un nivel de complejidad a la cual el texto propiamente es escrito de esa manera, ¿no? Mm. Como les decía, el texto es corto, apenas tiene 4 páginas. En realidad tiene, bueno, 2 páginas del texto propiamente y 4 páginas de comentarios. Entonces es muy cortito, pero sin embargo merece un estudio muy profundo porque trata acerca de las cartas T, ¿sí? Entonces hoy vamos a empezar con la primera parte, vamos a ir viendo cómo vamos avanzando, tomando como base un texto que lo estoy desarrollando sobre el tema justamente comentarios sobre poética menor. Entonces, de un minuto más empezamos. Hola Mirna, Sí, no es una pregunta, Marcelo, pero sí, un pedido, por favor. Si hubiera una forma de trabajo que prefieres adoptar, porque, por ejemplo, yo ya tengo dos preguntas, entonces no quisiera interrumpir. Es tan hermoso este texto que yo ya estoy conmovido, ¿ves? Entonces, necesito el cuidado, ¿no? La delicadeza de esto que nos dices, ¿no? Que es muy simbólico. así es. Gracias. Bueno, si tienen preguntas, levanten la mano, ¿no? No es que va a haber un espacio, yo voy a ir interrumpiendo para que no seguir, sino veo una mano levantada y doy la palabra en función de lo que vamos desarrollando, ¿no? Entonces, de esa manera podemos Gracias. ir avanzando. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir el texto para que vayamos revisándolo. Este texto, como les decía, es un texto ampliado de comentarios sobre poética menor. Entonces, primero voy a compartir ese texto sí, que es Comentarios a Poética Menor de H. Van. Prefacio. Escribir un texto interpretativo sobre una obra simbólica siempre me ha parecido, en primera instancia, un contrasentido. El símbolo, a diferencia del signo, no se deja atrapar en una única
significación. Su riqueza reside precisamente en su carácter múltiple, en su resonancia plural, en su apertura que no clausura. Toda interpretación, por profunda que sea, es parcial y en cierto sentido traiciona esa infinitud de significados que constituye la esencia misma del símbolo. Un signo remite a un significado específico. La letra A es sonido, grafía, función o referencia. Combinada con otras, forma palabras como árbol, y todos comprendemos a qué se refiere, Pero cuando esa A desborda sus límites, por ejemplo, al inscribirse toscamente en un círculo, deja de ser solo una letra, se convierte en símbolo, en evocación del anarquismo, en nodo de múltiples significaciones posibles. También ocurre a la inversa, los símbolos. A ver, primero, ¿se entiende esto de lo que es un signo y de la diferencia entre un signo y un símbolo? Un signo tiene un significado específico, ¿sí? Como las letras o los números tienen un significado específico. Todos sabemos lo que es la letra A. Un símbolo, en cambio, tiene múltiples significaciones, ¿sí? Entonces es mucho más rico y en algunos casos puede ser interminable el tema de las significaciones de un símbolo. ¿Se entiende, no? Bueno, pero cuando a esa A desborda sus límites, por ejemplo, al inscribirse toscamente en un círculo, deja de ser solo una letra, se convierte en símbolo, en evocación del anarquismo, en nodo de múltiples significaciones posibles. Lo mismo sucede, por ejemplo, con este signo, que también es un símbolo, ¿sí? Un signo que es un modo de saludo, de despedida o de deseos de paz, fuerza y alegría, que tiene múltiples significaciones. Entonces, un signo que puede significar una identificación con el humanismo o con un grupo identitario, entonces se puede convertir en un símbolo. Pero también sucede o ocurre a la inversa. Los símbolos de Marte y Venus, por ejemplo, con sus vastos campos semánticos, la guerra, la pasión, la energía, la feminidad, pueden bajo ciertas circunstancias reducirse a signos. En la puerta de un baño, por ejemplo, donde indican género con pragmatismo funcional. ¿Se entiende, no? Entonces, un símbolo se puede convertir en un signo y un signo en un símbolo, dependiendo de las circunstancias. Es importante esto porque justamente el texto es un texto simbólico y al ser un texto simbólico tiene múltiples interpretaciones. Entonces, la interpretación que la voy a dar yo acá, digamos, en este texto, es tan solo una interpretación y pueden haber múltiples y cada uno puede tener su propia interpretación de ese símbolo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la riqueza del símbolo, que es múltiple y es de múltiples interpretaciones y todas son válidas, sí, bajo un cierto esquema, ¿no? Lógicamente, pero son válidas de acuerdo a la mirada de cada uno. ¿Estamos hasta ahí? Esto demuestra que ni el signo ni el símbolo son entidades fijas, mutan según el uso, el contexto y sobre todo la mirada. Poética Menor es una obra que ha permanecido hasta hoy casi en el anonimato, alojada en rincones remotos de algún librero, como un texto inexpugnable. Para unos pocos, una reliquia venerada y casi inviolada. Para otros, un libro exiliado, silenciado por su carácter esotérico y por el pudor que despierta lo sagrado. Uno de los motivos de este trabajo es permitirle habitar otro lugar, no como ídolo que se contempla, ni como paria que se evita, sino como herramienta que transforma la mirada. Porque la verdadera sabiduría no descansa en las palabras escritas, sino que en lo que aquellas apenas rozan. Ese silencio fértil donde el ser humano se aquieta y la voz interior o divina
se insinúa. No se trata de custodiar un texto, sino de ser atravesado por él, no de repetir sus frases, sino de dejarse reconfigurar por su símbolo. Entonces, ¿por qué escribir este libro, sabiendo que toda interpretación limita? Tal vez porque tras 24 años de frecuentar Poética Menor, lo hacía atraído por sus símbolos. Aunque el lenguaje me parecía o me resultaba comprensible, paradójicamente, lo que decía me era a la vez profundamente incomprensible. Desde mi formación, con esa tendencia casi compulsiva de rodearla con mi manía racionalista, intentando desentrañarla con la cabeza, hubo un día, mientras de fondo me acompañaba una música suave, en que algo cambió. No fue un entendimiento conceptual, fue más bien una erupción, un temblor interior, una epifanía. Ese día, por primera vez, la leí. Y aunque no salí corriendo desnudo gritando eureka, algo en mí encendió para siempre. Algo en mí se encendió para siempre. Desde entonces, no he dejado de compartir esas resonancias, no para imponer una lectura, sino para abrir caminos, porque lo que late en las cartas T no es solo estructura simbólica, es una sabiduría viva, una arquitectura interior que se despliega en quien la interroga desde su profundidad. Sí, puedo decir con cuidado y con fuego que estas son, quizás, las cartas de Tot. Tampoco digo que sean las únicas, pero sí afirmo que estas lo son. Las cartas de Tot, el escriba de los dioses, el mítico libro que guarda lo que fue, lo que es y lo que será. Pero su clave no está en las cartas mismas, está en el ser humano que juega con ellas, tratando de develarlas. El símbolo es como el fuego. Si intentas apresarlo, te quema. Si lo contemplas, te ilumina. Entonces, un poco este libro representa eso, ¿no? No es tanto desde la vía intelectual. Si bien hay un nivel intelectual, digamos, pero no es por esa vía que uno las descubre, sino es en esa conexión profunda, ¿sí? De tratar de entender desde nuestra propia experiencia aquello que nos dicen las cartas o aquello que leemos de la carta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con una pequeña introducción para ir ya directamente al texto, ¿no? Introducción. Un símbolo no esconde, revela, para quien está listo para entender. Pocos textos se presentan al lector como un umbral. Poética Menor, firmada por el enigmático H. Van Doren, no busca ser comprendido sino evocado. No explica, sino que convoca. Su lenguaje conciso, simbólico, se inscribe en la tradición de los antiguos grimorios y tratados alquímicos, donde cada palabra es un símbolo y cada símbolo una puerta. Muchos escritos que se autodenominan esotéricos emplean deliberadamente un lenguaje críptico para simular la posesión de un conocimiento oculto, accesible solo para unos pocos elegidos, sin que nadie sepa quién los eligió. Bajo la excusa de proteger lo sagrado, acumulan galimatías disfrazadas de secreto, citando frases como no arrojes perlas a los cerdos. Pero lejos de ahuyentar a los profanadores, lo que hacen es alejar a los verdaderos buscadores, convirtiéndose así en los únicos profanadores, quienes degradan el símbolo sagrado a simple espectáculo de prestidigitación verbal. Poética Menor no entra en esa categoría, porque no pretende esconder el conocimiento tras un velo de razones sin razón, ni se adorna con una profundidad fingida. Su lenguaje, aunque cargado de símbolos, no es una trampa hermética, sino una invitación a la experiencia interior. Las imágenes, donde confluyen alquimia, psiquis y mente, no se explican, se experimentan. Son espejos de un viaje interior que trasciende lo discursivo, no impone una forma de ver,
ni reclama autoridad, propone un recorrido. No se justifica ni teme el escrutinio. En lugar de clausurar el sentido, lo abre. En vez de imponer jerarquías, alienta resonancias. Su dificultad no proviene del artificio, sino de su rica densidad simbólica. Como los antiguos libros de sabiduría, no buscan admiración ni reconocimiento, sino transformación. No teme a la claridad, abraza una noche estrellada, esperando ser descubierta, habitada, no vacía. Este análisis que ahora presentamos, bajo el título Las cartas de Thoth, comentarios a poética menor, parte de la intuición de que H. Van Doren no habla de cartas como objetos, sino máquinas del alma, y que Thoth, dios de la escritura y del tiempo, no es aquí una figura mitológica, sino un arquetipo vivo que inscribe su voz en la conciencia del lector atento. Intentaremos develar cada símbolo, no para agotar su sentido, sino para que quien se atreva a mirar más allá de la superficie pueda respirarlo. Porque lo trascendente y significativo del símbolo es que guarda una sabiduría inconmensurable. No dice, muestra, no encierra, sugiere. Poética menor pertenece a esa rara estirpe de textos que al ser leído nuevamente se reinventan. Cada lectura es otro libro, porque cada lector ya no es el mismo. Su poder no reside en ofrecer respuestas cerradas, sino en abrir preguntas fundamentales. Quien logra rozar alguna de sus posibles interpretaciones no sale indemne. Algo en su mirada, en su ser, ha sido alterado. Este comentario no pretende abarcar la infinitud de sentidos que la obra contiene, tarea tan imposible como vana, sino tan solo acercarse a una lectura que fue, en cierto modo, revelada a través del continuo esfuerzo de comprender y del intento persistente de desentrañar una clave viva. El juego está por comenzar. Lancen las cartas, y en ellas, tal vez, la palabra de los dioses aún murmure. Que comience el juego. Bueno, hasta aquí no sé si hay preguntas, comentarios o cosas que... ¿sí, Rosa? No, la verdad es que me tiene conmovida esta introducción. Qué cosa más preciosa de interpretación, Marcelo. Realmente, yo sé que esta introducción es tuya, así es que es todo un poema, o sea, aparte de que se liga totalmente con el título de Poética Menor, es todo un poema esta introducción que hiciste de la explicación de la diferencia entre un signo, un símbolo y lo que implica el poder de la experiencia, poder entender que no es nada más no nada más desde la mente, desde el cerebro, sino desde el corazón. Me parece realmente hermosa, Marcelo, y muy esclarecedora de lo que vamos a ver. Gracias. Sí, bueno. Amigo, la verdad es que también estoy emocionada y quiero decir que siempre lo poético va directo a las capas profundas del corazón y desde ahí estimula de repente la mente para la comprensión, pero el corazón es fundamental y está en toda la poesía, ¿no? Y cómo es una convocatoria a que la persona se deje penetrar por esa atmósfera sutil y desde ahí recoja su sentido. Muchas gracias, amigo. Hermosa la introducción. Sí, justamente lo que dices, Ivonne, es justamente el propósito un poco del texto y del libro también, porque el hecho de que sea poética, eh, la poesía nos permite conectarnos con esa sensibilidad y esa resonancia en uno, ¿no? De la importancia de, de esa sensibilidad y esa condición necesaria para acercarse a las cartas, ¿no? No desde la racionalidad solamente, ¿no?
sino desde esa conexión profunda con cada uno de nosotros, con nuestra propia experiencia, con nuestra sensibilidad. ¿Sí? Sobre el origen, el contexto y la necesidad de esta interpretación. Este trabajo nace de una insistencia que no me ha abandonado en más de 30 años de estudio, práctica y reflexión. La necesidad de acercarme al significado de los símbolos de un texto breve, pero inagotable, que no se deja atrapar por la literalidad ni por las reducciones utilitarias. Poética Menor, escrita en 1971 y firmada por H. Van Doren, seudónimo utilizado en diversas ocasiones por Mario Rodríguez Cobos, Silo, y por su colaborador y editor Bruno von Ehrenberg. Condensa en apenas unas pocas páginas una arquitectura simbólica compleja, comparable a los antiguos tratados alquímicos y sapienciales. Poética Menor no surge de una ocurrencia, forma parte de una corriente de pensamiento que desde comienzos de los años 60 organizó sus primeros núcleos de estudio en Mendoza, Argentina, en torno a Silo, como respuesta a una crisis epocal que atravesaba tanto lo social como lo personal. El grupo inicial no solo reivindica la declaración crítica de Kant, que afirma que todo, incluso la religión y la ley, debe someterse a la crítica racional, sino que lo lleva más allá, desconfiando incluso de la razón académica y de sus presupuestos. En esta perspectiva crítica, incorporan la fenomenología de Husserl, destacando la rigurosidad y precisión con que examina la experiencia y el mundo desde la conciencia humana, y la lógica Naya, que aporta su método comparativo sobre los distintos medios válidos para acceder al conocimiento de lo real. De estos enfoques parten con una clara intención: alcanzar una síntesis conceptual que permita comprender cómo, partiendo de la vivencia subjetiva, se llega a la alegorización y al simbolismo como estructuras fundamentales del pensamiento y de la conciencia. Voy a cerrar ese micrófono por ahí que está, no sé de quién es. Eso, muy bien. Parece que entrara ruido desde Ya. algún micrófono y no me dejó escucharte. Lo último. A ver, decía, desde esos enfoques parten con una clara intención: alcanzar una síntesis conceptual que permita comprender cómo, partiendo de la vivencia subjetiva, se llega a la alegorización y al simbolismo como estructuras fundamentales del pensamiento y de la conciencia. Así se organizan tres líneas de investigación complementarias: la existencia personal, la actividad social y la metodología del conocimiento, abordando además una crítica sistemática a los métodos estadísticos imperantes y a las simplificaciones racionalistas. En este contexto aparecen textos operativos simbólicos y de síntesis conceptual, entre los cuales destaca para nuestro estudio, por su riqueza estructural y simbólica, el llamado Libro de Plata. Este documento, sin autor declarado, fue distribuida de manera interna en copias mecanografiadas y reúne materiales provenientes de diversas fuentes, como Gurdjieff, la alquimia, la cábala, además de desarrollos originales que darían forma a los primeros esquemas del siloísmo. En él se delinean las leyes fundamentales del proceso, así como los modelos iniciales de las llamadas máquinas simbólicas, enneagrama, que aunque no se estudia de manera explícita en Poética Menor, está implícitamente y también explícitamente en realidad, contenidas en la estructura de los arcanos menores. Ahí está el enneagrama, ¿no? Pero no está explicado su desarrollo ni en Poética Menor ni en las mismas cartas, ¿no? El horóscopo, definido en Poética Menor como máquina de proceso, y el tarot, en su versión egipcia, estudiada en el Libro de Plata, pero reconstruida totalmente en Poética Menor, en una integración original de elementos diversos que dan lugar a un nuevo juego denominado cartas T. La T podría interpretarse como tarot o tot, en referencia a las míticas cartas de Tot. De ahí también el título de este libro, de este texto que estamos leyendo, ¿no? Que es un texto
para los que entraron luego. Es un texto que estoy desarrollando en torno a poética menor. Es un texto interpretativo o comentarios a poética menor. ¿Sí? Estas cartas fueron ilustradas por Daniel Zimmerman, que figura en poética menor bajo el nombre de Atón, y a quien H. Van Doren dedica el escrito con la frase "a nuestro Atón con agradecimiento". Poética menor puede entenderse como una síntesis simbólica y alegórica del corpus precedente, escrita en un estilo poético y críptico, emparentado con los textos iniciáticos que no enseñan de forma declarativa, sino que exigen un trabajo interior al lector. Aunque fragmentaria en apariencia, la obra revela una unidad estructural rigurosa y se centra en las cartas T, presentándolas no solo como herramientas, sino como símbolos de la arquitectura y de los procesos que operan en distintos planos de la realidad. Esferas que al encontrarse irradian vibraciones secretas en el perpetuo fluir del cosmos. En este sentido, el texto puede abordarse desde al menos 3 planos de interpretación. ¿Sí? ¿Sí, Marina? Sí, por favor. Es una pregunta muy tonta, pero me pregunto, ¿qué nombre es el H de H. Van Doren? ¿Alguien lo sabe? No, no se lo sabe. No lo Pues sé. nada. ¿Sí, Mirna? Sí, en la página 10 al final dices que haces una crítica a los métodos establecidos. No, Me yo gustaría no, saber. a ver, un momento, yo no soy el que lo hace la crítica, es con respecto a ese grupo inicial, ¿sí? Del siloísmo en los años 60. Ah, ya. Sí. Entonces, en base a esa crítica, tú desarrollas esto. Es que esa parte como que me quedó A ver, confusa. no, eso es más bien el primer grupo inicial que empezó sus estudios, un grupo de estudio, ¿sí? En torno a Silo, en donde se vieron algunas dificultades y situaciones que vivía el mundo. Y en base a esa crítica desarrollaron lo que es el movimiento y el siloísmo, ¿no? Eso es Ah, ya. básicamente. Sí, Ya. sí, pero no es que tú estés abordando esa crítica. Luego se aborda el tema del texto, de cómo surge este texto, ¿no? ¿Sí? Sí. De ese momento hay varios textos, entre uno de los cuales está el Libro de Plata, que es un poco una recopilación de diversos estudios con respecto al tema de lo simbólico, lo alegórico, las máquinas, ¿no? Y luego de ese texto surge el texto Poética Menor. Ah, muy bien, gracias. Eso. ¿Sí, Vicky? Buenos días. Buenos días, Vicky. H. Van Doren es un seudónimo que se utilizó en aquella época para algunos textos del siloísmo. Así es, efectivamente, sí. Bueno, entonces, bueno, ahora volviendo a nuestro tema, el texto se puede interpretar desde diferentes planos, ¿no? Se estaba diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el texto puede abordarse desde al menos 3 planos de interpretación. Desde un plano material, ligado al uso operativo de las cartas T, describe su estructura y modo de empleo. En el texto de Poética Menor está descrito cómo se utilizan las cartas T, ¿sí? Ese sería un plano dentro del texto, ¿no? Ese plano más operativo, más conciso, ¿no? El plano psíquico, las cartas T funcionan como espejo y herramientas de transformación del psiquismo humano y de las relaciones interpersonales. Y un plano cósmico, remite a la organización del universo, a los sistemas de energía y a la conciencia como principio estructurante de la realidad. En las cartas T, por ejemplo, el Sol encarna entre sus múltiples simbolismos Apolo, arquetipo masculino de lucidez, vitalidad, orden y armonía, elemento central y cósmico de la luz que irradia la existencia. ¿Sí? A partir de esta triada, proponemos una interpretación que no se limita a esclarecer poética menor, sino que sirva de guía para el trabajo interior del lector y le permita penetrar en los distintos planos de sentido que el símbolo convoca. Sobre el título y la primera llamada. El título Poética Menor ya anticipa una clave de lectura.
poética. Equivale aquí a creación en su sentido más amplio, el arte de producir realidad. El adjetivo menor, lejos de establecer una jerarquía de valor, alude a la pequeña creación, al microcosmos y a la interioridad del ser humano como ámbito de transformación. Así lo sugiere la primera llamada, al final del texto, probablemente escrita por von Ehrenberg. Haciendo toda una revisión del texto y tomando en cuenta los diferentes aspectos, tengo la conjetura, digamos, o la hipótesis de que el cuerpo del texto fue escrita por Silo, ¿sí? Y las llamadas fueron escritas por el editor, es decir, Bruno von Ehrenberg, ¿sí? Y ya lo voy a explicar por qué digo eso, ¿no? Seguramente la primera llamada del texto, ¿no? Cuando habla de poética menor, sobre el título de poética menor, seguramente significa aquí obra sobre la creación, en tanto proviene de crear, producir. El adjetivo comparativo menor que se agrega nos da idea de una obra sobre la pequeña creación, tal vez un escrito sobre operaciones o descripción de métodos. No es ilegítimo pensar que en ese orden, que en poética mayor trataría sobre principios, leyes y enunciados generales. O sea, que una poética mayor, que no existe en este texto. Pero dice, no es ilegítimo pensar que en ese orden, que una poética mayor trataría sobre principios, leyes y enunciados generales. Sí, Antonio, si estás hablando, estás con el micrófono cerrado. Sí, vale, la pregunta es la siguiente. ¿Existiría una poética mayor o un microcosmos? ¿Habría algún trabajo sobre eso, algún desarrollo? No, de que yo sepa, no existe un texto que se llame poética mayor, dicen. Aquí simplemente dice, no es ilegítimo pensar que en ese orden, que una poética mayor trataría sobre principios, leyes o enunciados generales, ¿no? Bueno, la elección de expresiones como seguramente o tal vez en las llamadas no solo sugiere un cambio de tono, sino que delata un posicionamiento distinto respecto del texto central. Quien escribe no habla con la autoridad de quien expone su propio pensamiento, sino con la cautela de quien interpreta una obra ajena. Si H. Van Doren hubiese redactado estas notas, lo esperable sería un lenguaje afirmativo, sin conjeturas. Poética significa aquí tal cosa, este es un escrito sobre operaciones. En cambio, el uso de expresiones y conjeturas, de expresiones conjeturales, indica que el autor de las llamadas, presumiblemente Bruno von Ehrenberg, sabemos que los textos firmados por H. Van Doren, Bruno era el editor. Entonces él revisaba los textos y ordenaba y todo lo demás, ¿no? Pero el pensamiento, lógicamente, es de Silo, ¿no? Presumiblemente Bruno von Ehrenberg no habla como quien forjó el núcleo de la obra, sino como quien dejó notas finales. El editor que acompaña, no el autor que origina. Esta diferencia tonal y autoral refuerza la hipótesis de una doble escritura. Van Doren como autor del cuerpo simbólico y sintético, y Ehrenberg como editor que complementa desde un enfoque operativo. No obstante, al haber sido aprobadas por Van Doren, por H. Van Doren, porque sabemos que los textos fueron aprobados por Silo, ¿no? Dichas notas adquieren plena autoridad interpretativa. Además, esta dualidad de miradas, el trasfondo profundo de Van Doren y el enfoque práctico del editor, enriquecido con referencias a la tabla de Esmeralda, la oración de la Gnosis y otros autores, dota a las llamadas de carácter operativo y amplía su perspectiva hermenéutica. La llamada 1 parte de una interpretación desde el plano material u operativo, el de los métodos y las acciones concretas. No obstante, esta lectura no contradice un acercamiento más profundo y simbólico. Considerarla un compendio de operaciones y procedimientos resulta válido en un registro, pero no agota su alcance. El reconocimiento del operativo prepara el terreno para que lo simbólico se despliegue
en distintos planos de interpretación. ¿Sí? Lo que estoy acá diciendo es que en la primera llamada se habla de, de que poética menor se trata acerca justamente de cuestiones netamente, aquí dice, el adjetivo comparativo menor que se agrega nos da una idea, le da idea de una obra sobre la pequeña creación, tal vez hemos escrito sobre operaciones o descripciones de métodos, como que poética menor solo sería de métodos, del método, también es el método, ¿no? Pero ese es un plano, una mirada desde un plano. Podríamos verlo desde diferentes perspectivas, profundizándonos en todo el significado de lo simbólico, ¿no? Se me pasó de una, ¿qué pasó? Se me pasó así. Asimismo, menor alude al microcosmos, a la creación interior situada, subjetiva y transformadora de la experiencia humana. No se trata, por tanto, de un tratado universal o teórico, como una hipotética poética mayor, centrada en los principios o leyes del macrocosmos, sino de una guía simbólica que parte del cuerpo, de la conciencia y del trabajo interior. De este modo, poética menor no ofrece solo una técnica externa, sino una vía de creación interior, encarnada y situada. Este trabajo no pretende limitar las interpretaciones de poética menor, sino abrirlas a lecturas diversas, lúcidas y comprometidas. Como toda obra simbólica, el lector no se enfrenta a una explicación, sino a un umbral. No pretendo entregar significados cerrados, aun siendo solo una interpretación, ofrezco claves abiertas, no conclusiones, sino estructuras que guíen la lectura. En poética menor, cada frase admite múltiples lecturas y se revela distinta según el momento vital o el interés de quien la aborda. En la serie de comentarios que sigue, cada fragmento se interpretará desde dos perspectivas. La primera, mi experiencia directa y el trabajo prolongado de décadas con estos materiales. La segunda, una lectura crítica y dialogada. Además, cada interpretación procurará abarcar los tres planos mencionados: el material, el psíquico y el mental o cósmico. Al final de cada sección ofreceremos una síntesis que no pretenda agotar el símbolo, sino ampliarlo y profundizarlo. Esta interpretación no aspira a ser la verdad última, sino una de sus posibles manifestaciones. La presento en la medida en que contribuya a la comprensión de una obra tan sintética y abstracta como poética menor. Si algún lector la abordara desde otra perspectiva, teorizando ciertos símbolos o aspectos sobre otros o bajo un eje interpretativo distinto, el texto revelaría nuevas dimensiones, cumpliéndose así su propósito. No sé si hasta acá hay algún comentario, alguna pregunta. Cuando describe los planos, ¿son los planos que estudiamos en las cartas? Así es, y justamente es un trabajo sobre las cartas, ¿no? Entonces habla de Sí, los diferentes pero planos, ahí sí. ya se está abordando directamente el tema de cómo se va a ir interpretando las cartas desde estos planos y desde dónde vienen. Así es. Acá vamos a interpretar tanto el texto en sí desde esos tres planos. Allá, el texto también lo vamos a ver desde esos tres planos, independiente que después veamos las cartas a sí mismo. Claro, porque justamente como inicia el poética menor cuando dice que toda verdad es triple, ¿sí? Sí. Entonces justamente esa triplicidad tiene que ver con los tres planos, Anda, ya. ¿sí? Bueno, la voz del poeta. Luego del título ya me he comentado anteriormente, la intención simbólica se refuerza mediante un epígrafe cuya declaración anticipa su ruptura con el discurso ordinario. El lenguaje común menciona cosas exteriores, por lo tanto ilusorias. La realidad habla por boca del poeta. Microcosmos. Aquí hay una nota de microcosmos, ¿sí? Microcosmos constituye un conjunto de aforismos de los años 60 reunidos en un texto breve titulado Microcosmos y Macrocosmos,
en el que se abordan aspectos del individuo y su experiencia como reflejo de las estructuras y leyes universales. Mientras Microcosmos se enfoca en la interioridad humana, Macrocosmos desarrolla principios y ciclos de una cosmología procesal, ¿sí? Y Microcosmos establece una distinción tajante entre dos usos del lenguaje. El lenguaje común, ¿sí?, que menciona cosas exteriores, nombra apariencias, formas sin sustancia, máscaras fenoménicas, y por ello es ilusorio. A ver, aquí hay una diferencia entre lo que es el fenómeno y el neumeno, ¿sí? El fenómeno es lo que se expresa externamente y el neumeno es aquella realidad que no la podemos apreciar, porque lo que nosotros percibimos es lo que nuestros sentidos nos permiten captar de eso que está sucediendo, de esa realidad, digamos, ¿no? Nosotros percibimos los fenómenos, lo que se expresa externamente. Entonces, justamente, y por ello es ilusorio. El lenguaje del poeta no se limita a designar, revela y resuena con lo real. Con este gesto, el poeta enuncia subjetivamente el neumeno. Aquí lo voy a explicar un poquito más. En la filosofía crítica de Kant, el noumeno, del griego noein, intuir, pensar, designa la cosa en sí, la realidad tal como existe independiente de nuestra percepción sensible, frente al fenómeno, lo dado a la experiencia. El neumeno permanece inaccesible al conocimiento empírico y al mismo tiempo puede entenderse como límite y condición de posibilidad de toda experiencia. En este contexto, el poeta no describe fenómenos, sino que sugiere o deja entrever esa dimensión trascendente. Con este gesto, el poeta enuncia subjetivamente el nómeno, aquello inaccesible al entendimiento discursivo, pero presentido, evocado y convocado por el símbolo. Esa también es otra visión del símbolo, ¿no? El símbolo, a diferencia de un signo, que el signo tiene un significado específico, el símbolo nos acerca a esa realidad, ¿sí? Aunque no la podemos percibir, la podemos intuir a través del símbolo. ¿Se entiende, no? La afirmación, la realidad habla por boca del poeta, no es un simple recurso literario, sino la manifestación de una concepción no representacional del símbolo. No actúa como un signo que encierra un único sentido, sino como un caleidoscopio vivo en el que la realidad se despliega en infinitos destellos de existencia. El poeta no describe, da a luz, es mensajero y co-creador. Sí, Mirna, estás con el micrófono cerrado si estás hablando. Ah, perdón, tienes razón. Que me llega un poco la duda, sobre todo en este lenguaje poético, que normalmente conocemos o ubicamos a la poesía como un lenguaje ambiguo, un lenguaje que no nos da una claridad tal, sino nos da como bocetos o bosquejos de eso que el poeta está percibiendo, de esa realidad que traduce. Entonces quiero pensar que este texto lleva como esa dirección, ese lenguaje ambiguo, místico, profundo. Sí, yo no diría ambiguo como tal. O sea, podría haber una ambigüedad para quienes quieran percibir de una sola forma, que las cosas tienen un solo significado. En ese caso, para esa persona podría sonar como ambiguo. Tiene el lenguaje poético, al igual que todo tipo de arte y expresión artística, tiene eso que es subjetivo, que presta para múltiples interpretaciones. Entonces, de hecho, sí, a eso se refiere. Pero no lo llamaría ambiguo, porque una ambigüedad es algo que se dice, pero no se entiende bien lo que se quiere decir, que es diferente a un lenguaje poético que resuena en cada uno de nosotros, ¿sí? Algo es ambiguo cuando uno no logra entender lo que se está queriendo decir, ¿sí? Ahí sería ambiguo, Claro, porque
pero más que ambiguo es como esa múltiple interpretación que te puede dar. ¿Estamos? Sí, yo me refería a ambiguo justamente por esa parte donde dices que en un momento el símbolo se puede interpretar como signo o el signo a su vez se puede interpretar como símbolo según cómo se esté marcando en el texto o en el ejercicio, como queramos llamarlo, ¿no? Pero bueno, aún así tiene un significado tangible que se puede comprender. Claro. Entonces sí es un lenguaje más interior, más místico, más personal, por así llamarlo, porque viene Sí. desde esa poesía, Más ¿no? subjetivo, sí, 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 efectivamente. Bien, gracias. Bueno, sí, Antonio. Te iba a comentar al respecto que me da la impresión, creo, que el neuma solamente se puede, digamos, verbalizar o representar a través de la poesía. Es como el registro, la única manera precisa no es la forma racional para describirlo, sino la forma poética, es más Así es, entendible. así es, así es. El númeno, no el neuma. El neuma es el alma, ¿no? Al número. El Ajá. númeno. Ajá. Sí, Ivonne. Bueno, no, me parece un recorrido fantástico el que estás haciendo y te agradezco mucho. Incluso esto de llegar al número, que desde la adolescencia, cuando estudiaba filosofía en cuarto del liceo, fíjate que tenía 15 años y ahora tengo 65 casi, es un término que cuando llegó a resonar internamente, me abrió un camino del que nunca me separé porque era el camino justamente de la riqueza interior que todos llevamos y que no tiene que ver solo con un ámbito como puede ser el racional, sino que incluye el ámbito de la subjetividad porque es ineludible. Pero todo eso que está allí en, en todos nosotros, porque es la esencialidad de lo innombrable, es la guía para nuestras búsquedas, ¿no? Y he pasado la vida llevando esto en mi tarea docente y incluso cuando estudié en Bellas Artes en la universidad, pretendían hablar del concepto y las renovaciones conceptuales sin tocar el tema del noumeno, y es algo que quedaría siempre en la periferia. Cuando llegamos hasta allí, yo lo que les quiero decir es que en el libro de Ferrater Mora, que es un diccionario de filosofía abreviado que todavía está y está en la red ahora también, se encuentra una clarísima, es como el diccionario humanista, ¿viste? Se encuentra una clarísima explicación profunda de muchos temas que nos quedan como desenebrados cuando estudiamos la filosofía. Así que bueno, si alguien tiene deseos de profundizar, ahí hay un camino. Gracias a todos. Gracias, Ivonne. Muchas gracias. Bueno, el tono poético de estos textos, tan frecuente en las tradiciones místicas y de sabiduría, trasciende la dimensión estética. Transmite un sentir, una cadencia, una musicalidad que actúa como sintonizador interior. Así se comprende que la realidad hable. En ese registro se necesita otra forma de decir para acceder a otra forma de ser. En este marco, la mención a microcosmos no es marginal, es un umbral. El lector intuye que el camino no discurre en lo exterior, sino en el espacio interior, resonante, donde cada símbolo alude a procesos que lo atraviesan. Microcosmos, en este sentido, afirma que el individuo no es un simple receptor pasivo de leyes, sino teatro vivo y espejo activo. Lo que está en juego no es solo entender un símbolo, sino incorporarlo como experiencia. ¿Sí? Vamos con la primera parte, que es la pregunta, porque el texto parte con la pregunta. Tras toda actividad humana, que de por sí es intencional,
explícita o implícita, habita una pregunta, un problema por resolver, un proyecto por nacer, una inquietud que interpela, una búsqueda que indaga, una dirección por trazar, un proceso por revelar, un sentido por descubrir. Ningún acto humano proviene de la nada. Es la grieta por donde asoma el misterio. Hacemos porque algo en nosotros, o más allá, nos formula preguntas que solo la acción intenta responder. Nosotros decimos así. Así empieza el texto, ¿no? Nosotros decimos así. Toda verdad es triple. Toda pregunta es triple y toda respuesta es triple. La frase inicia con una declaración colectiva. Nosotros decimos así. Este nosotros puede leerse en múltiples niveles. En un nivel literal o editorial, puede aludir a la doble autoría. El autor y su editor, como una voz compuesta que introduce una enseñanza o principio compartido. Un nivel inclusivo puede incluir tácitamente al lector, que al resonar con el símbolo se incorpora al campo de sentido que el texto despliega. A ver, vamos explicando cada uno de ellos, ¿no? Primero, un nivel literal o editorial. Puede eludir a la doble autoría, el autor y su editor. Nosotros involucrando tanto a Silo, ¿sí? Como a Bruno, ¿no? Como una voz compuesta que introduce una enseñanza o principio compartido. Un nivel inclusivo puede incluir tácitamente al lector, que al resonar con el símbolo se incorpora al campo de sentido que el texto despliega, como incorporando a toda la gente que va leyendo el texto, ¿no? Y un tercer nivel, un nivel simbólico transpersonal. Nosotros puede ser también la voz de una conciencia ampliada, una instancia de sabiduría colectiva, una conexión con guías profundos representada en las místicas por los dioses, como en los textos herméticos u órficos, donde quien habla ya no es un individuo, sino un nosotros mayor, arquetípico o espiritual. La afirmación central, toda verdad es triple, plantea un principio fundamental, estructural profundo. El valor de verdad no se establece por simple coincidencia con un hecho, como propone la lógica clásica, sino por su manifestación simultánea en tres planos o dimensiones del ser. En la lógica clásica, lo que se supone que es verdad es aquello que es comprobable, medible, perceptual, ¿no? ¿Sí? Pero acá se plantea que toda verdad es triple, es decir, que va más allá de eso que es lo tangible, lo concreto, lo establecido, digamos, ¿no? Entonces se manifiesta al menos en tres planos o dimensiones del ser. La verdad debe resonar materialmente como un hecho, como algo palpable, tangible, psíquicamente como vivencia, mentalmente, cósmicamente como estructura o ley. No estamos ante un relativismo, sino ante una exigencia de congruencia entre planos. Algo es verdadero si revela una correspondencia activa entre lo que se hace, lo que se siente y lo que se comprende. Entre el microcosmos, pensar, sentir y actuar, y el macrocosmos, la tríada constituida del cosmos, ¿no? Es decir, lo material, lo psíquico o mental, ¿no? Del mismo modo, toda pregunta válida ha de contener esa triple dimensión. No basta con interrogar técnicamente o desde una emoción desgajada de sentido. La pregunta debe ser un llamado integral que alinee la búsqueda con una orientación de totalidad. Y otro tanto se exige de la respuesta, que no solo resuelva, sino transforme, que actúe sobre la conciencia y deje una huella en los actos. Este principio remite también a múltiples tradiciones esotéricas, donde toda manifestación emana de la conjunción de tres fuerzas, la activa, la pasiva y la neutra, ¿sí? También en algunas se puede hablar de los tres
en el texto, por ejemplo, en el texto eh, del libro de plata, justamente se habla acerca de las tres fuerzas, ¿no? Del activo, pasivo y neutro. Entonces, verdad, pregunta y respuesta. Entonces, entidades estáticas, sino procesos triádicos en dinámica perpetua. Bueno, no sé si tenemos preguntas. Veamos si en el chat tenemos algo. Bueno, no, solo comentarios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna nueva interpretación acerca de toda verdad es triple? Entonces, continuamos. Marcelo, perdón, Sí, cuando estás hablando de los tres planos, el vivencial, el experiencial y el otro que ya se me fue, ¿es una forma también de verlo desde las tres miradas sí, de la... de hecho, claro, claro. Sí, cada uno de los diferentes planos tiene un modo de ver, ¿no? El plano de lo material está relacionado con la mirada del labriego, ¿no? Y también está relacionado con lo compositivo, ¿sí? La mirada de lo psíquico, desde el plano psíquico, tiene que ver con la mirada del aviador, y el plano cósmico con la mirada del astronauta. Sí, efectivamente, y tiene que ver con el método también, ¿no? Sí, tiene que ver con lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Justamente eso es parte, el método parte de esas tres miradas, también Sí, justamente. porque además en lo cósmico entran las leyes, ¿no? Las Así leyes es, así es. universales, que en otro momento también hemos visto. Me está quedando más claro esa parte, fíjate. Bueno, Cómo se interrelacionan desde esta mirada como más concreta. Gracias, gracias. bueno. Fíjense, justamente las preguntas eh, ayudan a profundizar y abarcar diferentes aspectos y aclararnos todos. Entonces, por eso les invito a todos, a todos, a todas a preguntar. ¿Sí? De esa manera vamos también cada uno ampliando la mirada. ¿Sí, Juanito? Marcelo, gracias. Gracias, amigas, amigos. Em, a ver, he intentado escribir lo que quisiera expresar. eh, es muy cortito. La, la ex- lo que me resuena en este texto son los registros. Quiero decir, la estética de los registros, una suerte de puentes, para decirlo simplemente, en el que reconocemos internamente, conocemos o descubrimos estos estados en estos tres planos. Trato de decir, y quisiera compartir un ejemplo, que es también una experiencia. En, en los años 80 inició Silo la, las misiones, ¿verdad? Y en todos esos lugares nos compartía esto que conocemos, que dice, sin fe interna hay temor. El temor produce sufrimiento. El sufrimiento produce la violencia produce la destrucción. Por tanto, la fe interna supera la destrucción. Esto, para mí, ha sido más que una caída en cuenta, diría, esto es una verdad en sentido estructural, y me acerca al texto que estamos estudiando. Eso quería compartir, gracias. Gracias, Juanito. Gracias, Juanito. Muy bueno. Excelente. Debes antes que otra cosa aprender a preguntar. De otro modo no tendrás respuesta. Aprende a preguntar de una sola manera, es decir, triplemente. Este fragmento no establece un orden excluyente, ni una barrera iniciática, sino una orientación interior esencial. La frase antes que otra cosa no implica que debamos abstenernos de preguntar hasta dominar el arte. Por el contrario,
Es en el propio acto de preguntar donde comienza el aprendizaje. Además, hay algo más en esto de antes que otra cosa. Es de vital importancia aprender a preguntar, porque todo acto, toda situación, todo lo que queremos alcanzar, todos los sueños, todas las aspiraciones, todo aquello que vamos realizando en este mundo, está asociado a una pregunta, sea explícita o implícita. Entonces, de por sí, es de vital importancia aprender a preguntar. Pero justamente como acá dice el texto adelante, no es que primero tengo que ser coherente para aprender a preguntar. No, sino más bien es en el camino que vamos haciendo las preguntas y que nuestra vida va alcanzando una mayor unidad, aquellas preguntas serán más eficientes. Se comprende, ¿no? Este fragmento no establece un orden excluyente ni una barrera iniciática, sino una orientación interior esencial. La frase antes que otra cosa no implica que debamos abstenernos de preguntar hasta dominar el arte. Por el contrario, es en el propio acto de preguntar donde comienza el aprendizaje. La pregunta no es el fruto de un saber previo, sino su umbral. Así ha avanzado la humanidad, tanteando, formulando torpemente al principio, afinando luego la dirección, el tono y la profundidad de su búsqueda. La enseñanza aquí sugiere es que si bien se puede comenzar a preguntar desde cualquier punto, solo cuando se pregunta triplemente se accede a una respuesta plena. Esa triple forma remite a dos dimensiones entrelazadas. Antes de darte la palabra, Juanito, déjame terminar esta idea, ¿no? Por un lado, a los tres planos fundamentales de existencia. A lo material, lo corporal y fáctico, a lo psíquico, lo emocional y subjetivo, y mental o cósmico, lo abstracto y estructural. Por otro, a los tres centros del microcosmos humanos, el pensar, el sentir y el actuar. Aprender a preguntar triplemente nos implica formular tres preguntas distintas, ni componer una interrogación donde cada aspecto esté explícito. Significa que la pregunta brote desde la totalidad del ser integrada y completa. ¿Sí, Juanita? A ver, solo una información. Llegué a un audio de Silo, que es entrevistado por una periodista. Es también traducido, porque la entrevista la hacen en inglés. Al final, Silo hace elogios hacia la periodista, hacia la inteligencia de las preguntas que había formulado en la entrevista. Si nos interesa, podemos compartirlo. Puede ser para nosotros de interés. Gracias. Bueno, habría que ver. Claro, sí. A ver, entonces continuamos, ¿no? Una interrogación en la que confluya lo que comprendemos, lo experimentamos y lo que vivimos, incluso si no se nombra. Por ejemplo, si una persona en medio de la zozobra se pregunta sinceramente ¿qué me está pasando? Aunque parezca vaga o desconcertante, en realidad está movida por una necesidad de comprender, de alinear, de transformar una situación vital. Si en ella hay intención de entender lo vivido, de reorientarse y actuar en coherencia, entonces, aunque no se explicite, esa pregunta es triple. Cuando las tres dimensiones están desalineadas, la pregunta se vuelve parcial y la respuesta que convoca será también fragmentaria. Pero a medida que se aprende a alinear, pensar, sentir y actuar, a afinar la pregunta en esa dirección, las respuestas se tornan más precisas, más resonantes, más verdaderas. Preguntar entonces no es simplemente una herramienta cognitiva,
es ya un acto de transformación, no es un tecnicismo, sino una práctica de autoconocimiento, interrogar el mundo para interrogarse a sí mismo y en ese movimiento comenzar a ser otro. ¿Sí? Bueno, a ver, tenemos la siguiente frase, ¿no? Empezamos ya propiamente a hablar sobre el tema de poética menor, en donde empieza con cada uno de los diferentes aspectos cuando no se hace bien una pregunta, ¿no? La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. Esta afirmación densa y aforística pone en evidencia que la verdad no basta por sí sola. Requiere un lugar legítimo desde el cual manifestarse. La razón puede ser clara, lúcida, incluso verdadera en su estructura, pero si está albergada en un corazón falso, es decir, en una emotividad corrompida, en una intención no auténtica, se pervierte su efecto. La consecuencia es la hipocresía, la máscara del justo sobre el rostro del manipulador. El corazón aquí no es solo el afecto, es el centro ético, el núcleo de orientación del ser. La emotividad es la que relaciona y une los diferentes aspectos. Un corazón falso no vive en sintonía con lo que la razón expresa. Puede decir lo correcto, pero sin sentirlo ni vivirlo. Esta disonancia da lugar a un fenómeno profundo. No se trata simplemente de mentir, sino de traicionar la verdad con la verdad misma. La hipocresía es, en este sentido, una forma perversa de racionalidad, aquella que simula la coherencia para producir obediencia. Sí, es un medio de manipulación, ¿no? Este principio puede leerse tanto en el ámbito personal como en lo colectivo. En muchas situaciones sociales o políticas, discursos que apelan a principios nobles, el bien común, la justicia, la solidaridad, son pronunciadas por voces que no sienten ni encarnan esas verdades. En esos casos, la palabra se convierte en herramienta de manipulación y la hipocresía se instala como sistema. La verdad, al ser utilizada desde un centro falso, pierde su poder de liberador, y se transforma en máscara, en dispositivo de control. Por tanto, la razón verdadera necesita un corazón verdadero para desplegar su potencia transformadora. ¿Sí? No sé si tenemos algún comentario o alguna cosa. La necesidad de la pureza de corazón, ¿no? Para poder albergar esa verdad y comunicarla Claro, desde una simplicidad, pero profunda. Qué bonito que es eso. así es. Vale. Vamos, Sí, vamos un camino, vamos comentario. camino. Sí, sí. ¿Sí, Vicky? Sí, eso que estás mencionando, creo que lo vemos todos los días en los medios. Por eso lo que decía Juanito de la entrevista de Silos es muy interesante porque él es un maestro, cómo responde incluso cuando las preguntas son malintencionadas. En este caso debe ser más bien una periodista muy buena, pero las preguntas en las redes y todo son totalmente manipuladas y con una gran mala intención, como pasó ayer, ¿verdad? Que bombardearon una escuela, una iglesia cristiana y que perdón pide Netanyahu porque fue un error bueno, y toda esa hipocresía que vemos cada día. Pero quería decirles que nosotros somos una especie que tenemos un caudal de preguntas y ese mismo caudal de preguntas no tenemos el mismo caudal de respuestas, ¿verdad? Y en esto los mejores maestros son las niñas y los niños, porque ellos preguntan además, desde no tienen censura, no tienen autocensura, y además preguntan desde un sentimiento muy profundo,
se murió el abuelo. ¿Y por qué se murió el abuelo? Porque tenía cáncer. ¿Y qué es el cáncer? Es una enfermedad. ¿Y por qué nos enfermamos? Ajá. ¿Y por qué nos morimos? ¿Y a dónde vamos cuando nos morimos? Los niños son, te digo, unos filósofos por experiencia y además lo lanzan con toda diafanidad, como diría Ame, con una pureza muy, muy linda. Son una gran lección las niñas y los niños realmente. Gracias, Eso, Vicky. Y en relación a lo que dices, además de que tenemos muchas preguntas, también hacemos muchas cosas sin una pregunta previa, que es también lo mismo, ¿no? Sí, Juanito. Sí, estamos entonces iniciando un grupo de estudio práctico. Aquí tenemos una primera oportunidad para precisamente hacer algunas prácticas y procurar los registros que menciona en cuanto a estructura. Bueno, yo esto lo llamo la mirada triple, porque evidencia esa realidad, esa verdad. Entonces, bueno, podríamos usar, ¿verdad? Gracias. Sí, así es. Bueno, vamos con la siguiente, ¿no? Que es lo opuesto. El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. Esta afirmación invierte el esquema anterior, desplazando el centro de análisis al sentir. Así como la razón verdadera alojada en un corazón falso degenera en hipocresía, aquí un sentimiento auténtico, cuando se instala en una mente distorsionada, confusa o desestructurante, degenera en estupidez. No se trata de una condena del sentimiento, sino de una advertencia. Incluso las emociones más sinceras pueden ser deformadas si se procesan en una estructura mental que no comprende, que no filtra, que no orienta. La cabeza falsa no es necesariamente malintencionada, pero carece de visión, de método, de lucidez. En lugar de traducir el sentimiento en acción lúcida, lo convierte en torpeza, en ceguera, en error. La estupidez aquí no se remite a una deficiencia de inteligencia, sino a la ineficacia estructural del actuar. Sentimientos elevados o nobles pueden derivar en consecuencias absurdas, erradas o destructivas. Si no se encausan, si no son encausados por una mente clara. De hecho, muchas personas de gran sensibilidad han caído en adhesiones confusas o prácticas contradictorias, precisamente por carecer de una comprensión estructurada de la realidad. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Cuando intentamos actuar desde nuestros mejores sentimientos, pero no ordenamos adecuadamente la cabeza, nuestras acciones pueden tener consecuencias no deseadas, imprecisas o incluso contraproducentes. Si queremos ayudar a alguien o resolver un conflicto que nos concierne, pero lo hacemos con pensamientos confusos o contradictorios, el resultado puede ser una catástrofe. El sentimiento necesita dirección, necesita cabeza, necesita forma. La historia humana está llena de ejemplos de este desajuste entre el impulso noble y la mente confusa. Basta recordar la partición de la India en 1947, concebida como una solución razonable para evitar un baño de sangre mayor, acabó precipitada en apenas 6 semanas por la decisión del virrey no sé cómo se pronuncia, de adelantar la retirada británica, lo que se pensó como un acto de prudencia, garantizar una salida ordenada y crear 2 estados según su mayoría religiosa, devino en una de las mayores catástrofes humanitarias del siglo XX. La falta de previsión, de coordinación y de mecanismo de seguridad convirtió aquel buen propósito en estupidez histórica. Millones de desplazados, centenares de miles de muertos, una herida abierta que aún resuena. No era maldad lo que movía la acción, sino la ceguera de una
cabeza incapaz de sostener el peso de un sentimiento legítimo. ¿Sí? Bueno, en el momento actual vemos claramente estos aspectos. En nuestra sociedad que vivimos actualmente es terrible y es hasta incomprensible tanta estupidez. Sí, tanta estupidez que está pasando en el mundo. Y una gran parte de esa estupidez no vienen de sentimientos negativos, viene de no usar adecuadamente una planificación adecuada, de no prever lo que se va a hacer. ¿Sí? Una irracionalidad total se da en el mundo actual, ¿no? Asimismo, el tema de la hipocresía que vemos en tantos políticos, donde se manejan los dos aspectos. Por un lado, de los políticos, sí, totalmente con un corazón falso, y en la población muchas veces que siguen formas hasta eh, medio, ¿qué diría? Bueno, tanta estupidez que se da en el mundo también actual, ¿no? Sin Bueno, discernimiento, sin discernimiento. sí, sí, sí. Y se dan formas fascistas, ¿no? Justamente por eso uno dice, ¿por qué sucede? Porque la estupidez no solo viene por no viene de una falta de inteligencia, porque puede ser muy inteligente y hacer cosas estúpidas, como las que están pasando en el mundo, ¿sí? Sociedades muy preparadas, con un gran nivel de educación y siguen modelos fascistas, por ejemplo, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Lo que sucedió en la Alemania nazi, o lo que está sucediendo actualmente también, ¿no? Sí, Ivonne. No, quería decir que justamente en esto de tener el corazón en una situación de sinsentido, sospecha o lo que sea, desborda y llega a ese fanatismo que es el apasionamiento sin que haya un cauce que se lo va a poner la razón, la consideración de a dónde se dirigen mis acciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que mucho va por ahí. Gracias. Justamente el fanatismo es parte de eso, ¿no? Sí, porque no hay una reflexión adecuada, ¿no? Sí, Marina, pero también Mirna, ya no, bueno, Marina. Simplemente que estoy intentando traer eso a mi vida, ¿no? A mi experiencia. Entonces me doy cuenta que a veces soy muy compulsiva y actúo desde el corazón, pero sin haber pensado antes. Y otras veces soy demasiado intelectual, estudiosa y no bajo al corazón. Entonces, en un caso me siento yo hipócrita y en el otro me siento estúpida de verdad. Quería decir que eso, que lo he traído a Sí, mi sí, propia vida y sí, lo registro así. sí, todos hemos hecho estupideces, todos hemos sido, sí, así es, Mira, Jorge, efectivamente. yo pensaba, siguiendo un poco la línea de Juanito en cuanto a los registros, que la importancia de la coherencia, ¿no? Pensar, sentir y hacer, estar como en atención de esta coherencia interna y externa, porque a mí me pasa también que soy muy impulsiva, me enojo y adiós, que te vaya bien. Entonces, lo que intento es no perder la atención y tratar de estar en ese contacto de lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, y estoy cayendo en cuenta ahorita con más claridad de que la pregunta va en esa dirección también. ¿Qué es lo que pienso, qué es lo que siento y qué es lo que hago para encontrar esa respuesta, ¿no? A mí me ha pasado que a veces no sé qué preguntar y estoy en espera de la pregunta más que de la respuesta. O sea, en espera de cómo preguntar eso que realmente necesito, ¿no? Que ahí ya va un 50% de la respuesta, porque si formulo bien la pregunta, va implícita en algo la respuesta también, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, Ana. Yo creo que que la base de todo el problema está en la falta de una ética, porque la coherencia, o sea, hay sistemas que
que han sido muy coherentes, como el fascismo, el nazismo, era muy coherente, pero no tenía una ética desde la cual emplazarse. O sea, no es solo la comprensión, sino también la ética que sostiene la comprensión de las situaciones. Sí, Sí, creo que eso lo mencionó Marcelo, justamente que en el corazón se crea la ética, ¿no? sí, No sé si en el corazón, yo ahí estaría, eh, bueno, porque o sea, el corazón es como muy, muy amplio, o sea, generalmente cuando decimos corazón nos referimos a la emoción, y la emoción no necesariamente es ética, sí la sensibilidad. La emoción es como una expresión más externa de un sentir humano, que puede caer en el fanatismo y en la estupidez. sí es. Sí, a ver. A mí me resuena, y puedo estar equivocada, a una clareza, a la necesidad de una clareza, de un propósito humanizado, ¿no? Es como que me resuena que como que me lanza todo lo que has leído a ese espacio, ¿no? De tener claro ese propósito para tener discernimiento de lo que voy viviendo, haciendo y pactuando, y al mismo tiempo el propio propósito me lleva a tener ese corazón o a luchar por ese corazón cada vez más sincero. O sea, a mí me inspira eso, este escrito. Sí, Mirna. Me refiero un poco a lo que comenta Anita de los principios de acción válida. Nosotros tenemos esa propuesta o herramienta ética que son los principios. Entonces, si uno atiende esa coherencia de los principios, si uno actúa conforme a esos principios de acción válida, pues sabemos que estamos en un actuar ético, en una dirección creciente, ¿no? Entonces, en nosotros tenemos medianamente clara esta parte, ¿no? De atender a la coherencia de los principios, de la coherencia interna y externa, que en el sistema o en el medio, porque también somos parte del sistema, no podemos negar eso, en el medio, pues hay contradicciones, entonces uno cómo supera esas contradicciones en ese medio, ¿no? Esa sería para mí como esa pregunta. Si yo ya tengo ese principio, pero me topo con pared, bueno, no la voy a tumbar a cabezazos porque me quedo sin cabeza primeramente, ¿no? Pero sí tenemos una base moral ética que son los principios. Así es. Sí, Juanito, estás con el micrófono cerrado. Está silenciado, Juanito. Sí, gracias, perdón. Estoy escribiendo al mismo tiempo. Lo que me inspira es eh, la normalización de la vigilia. Quiero decir, empezar por esta propuesta básica, ¿no? Hacia esa experiencia básica a la que todo ser humano accede. Me inspira porque se me dio de vivir, de reconocer mi propósito personal e intento desde no hace mucho moverme con esta carga, con esta energía, con este afecto, ir reconociendo el propósito mayor o el plan escuchado que también lo le llamamos. Entonces, parece que ahí hay un espacio entre el plano menor en el que me emplazo y ese mayor que es trascendental. Eso quería compartir. Gracias. Gracias, Juanito. Sí, Vicky. Pienso que el punto de equilibrio lo dijo Ana, hay una ética y en ese sentido el siloísmo es revolucionario realmente con su metodología de la no violencia activa, porque todas las preguntas y respuestas y cómo las planteé siempre tienen que ver con una ética que está en tratar a los demás como quiero que me traten.
inclusive en los conflictos. Por ejemplo, podemos estar en contra del genocidio, pero no quiere decir por eso que nosotros queremos matar a todos los judíos y no es eso. Nosotros queremos que hayan dos estados, que la gente pueda convivir en paz. O sea, siempre tratamos de o intencionamos tratar a los demás como queremos ser tratados, ¿verdad? Porque hay esa ética nuestra, ¿verdad? Y de la no violencia activa. Eso Así sería. es. Gracias, Vicky. Bueno, continuemos. La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción y en el corazón falso la humillación. Esta frase despliega dos efectos posibles de una acción verdadera. Cuando los centros que la encausan, la mente y el corazón, no están en sintonía. Se mantiene así la estructura tripartita que vertebra el texto. La verdad necesita operar en los tres planos: pensar, sentir y actuar, de manera armónica. Aun cuando la acción sea verdadera en su contenido o en su impulso, si la cabeza o el corazón no están alineados con ella, su consecuencia se desconfigura, desfigura. Por un lado, cuando la acción verdadera se ejecuta desde una cabeza falsa, es decir, sin reflexión, sin claridad, sin discernimiento, se produce el regreso de la acción. El acto no alcanza su propósito, no se proyecta con precisión y termina por retornar sobre sí misma como una carga, una tarea inconclusa, un esfuerzo estéril, un eco de lo no resuelto. Claro, la acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción, porque tenemos que volver a hacer aquello que no lo hicimos, ¿sí? Porque no estaba claro en la planificación de la cabeza, ¿no? Eso sucede cuando no se planifica con lucidez, cuando se omiten evaluar las condiciones o prever las consecuencias posibles. Incluso si se actúa con equidad, honestidad y respeto, pero con torpeza en el pensamiento, lo que se genera es repetición, la necesidad de rehacer, de corregir, de insistir. Es simplemente la ineficacia justificada por la acción inútil. Sí, sí, Ana, estás con el micrófono cerrado. Quedó la mano de antes. Ah, perfecto, bueno. Por otro lado, cuando esa misma acción verdadera se realiza desde un corazón falso, es decir, con una emotividad corrompida o una intención afectiva disimulada, el resultado es la humillación. Aquí, el texto no alude al fracaso, sino a una herida que no cierra, la vergüenza que sobreviene cuando se actúa con supuestas buenas intenciones, pero esperando reconocimiento, gratitud, poder o beneficio encubierto. Cuando eso no llega, lo que se revela no es una decepción objetiva, sino la exposición del autoengaño. Ayudar esperando algo a cambio, dar con segundas intenciones, actuar por deber, pero sin amor. Todos estos caminos llevan tarde o temprano a la humillación. ¿Sí? Uno se siente humillado porque hizo tal acción y no encontró en el otro la respuesta que uno esperaba. Lo hizo esperando ¿sí? Una cierta retribución o algo a cambio de lo que yo hice, ¿no? Así esta frase enseña que no basta con actuar correctamente. Es necesario pensar con claridad y sentir con autenticidad para que la acción verdadera no se vuelva contra su origen ni retorne vacía. No sé si tenemos hasta acá algún comentario, alguna pregunta, alguna ampliación, alguna reinterpretación. Marcelo, yo tengo un agradecimiento una vez más a todos y también un reconocimiento de que cada una estas verdades, no sé, de estos textos, la razón verdadera y demás, de cada una yo tengo un montón.
Todos tenemos un montón. Bien, bien. Adhiero. Y adhiero a la que decía, no sé si Marina decía, hablaba de eso, ¿no? Decía, uy, yo siento que tengo esto, siento. Y yo auspicio, impulso para que todos podamos reconocer y poder compartir también, ¿no? Y entonces, como decía un amigo, ¿no? Decía un gran amigo nuestro que alguien le preguntaba, o alguien le decía, y si a uno le preguntan, ¿y qué? ¿Tú eres coherente? ¿Qué voy a hacer? Ni desde lejos. Que en definitiva esta proporción armónica es una aspiración. Y me parece que reconocerlo es el primer paso de honestidad con uno mismo, es el primer acto de unidad. Largo camino nos queda, amigos. Hay que ponerse el overol de obreros y trabajar. Mucho, Así es, así es. mucho. Ese Así es el que bueno, camino, ¿no? sí, agradecido por el Eso, espacio porque otra vez digo lo mismo, subrayo, la importancia de que convirtamos esto en un campo de experiencia, o sea, que podamos compartir nuestra experiencia viva, más que las hipótesis y teorías, que están buenas, es un lindo ejercicio intelectual, pero nos aleja un poco muchas veces de la experiencia básica. Bueno, esto, espero haber podido transmitir lo que estaba sintiendo y experimentando. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Sí, Ana. Sí, que es un gran esfuerzo porque uno cree que es coherente y en realidad no hay coherencia cuando uno no tiene un registro auténtico de uno, ¿no? No tiene una mirada de, de registro de uno, sino una mirada de creencia, teniendo en cuenta que casi todo lo que nosotros hacemos es aprendido. Las emociones, las creencias, o sea, estamos alejados del sentir interno y eso nos aleja de nuestra verdad interna también. Entonces, todo un esfuerzo, incluso el correr esos velos, ¿no? Que tenemos sobre lo que creemos, sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos y sobre lo que hacemos, que también son cosas aprendidas. Nos piensan, no pensamos. ¿Cuánto me pienso? ¿Y cuánto se entiende? ¿Cuánto me piensan? Entonces es un lío realmente. Es muy complejo abordar este trabajo en lo personal porque el ajuste es casi imposible para nosotros en nuestra condición humana, el ajuste perfecto, ¿no? Por eso el aprendizaje del acto coherente en el pensar, sentir y actuar, siempre con la ética de que termine tratando a los demás como quiero que me traten, ¿no? Con la regla de oro, no es solo coherencia, porque coherencia también puede ser en una dirección no interesante. Gracias, Ana. Sí, Marina. sí, que claro que este texto a mí me ayuda como a comprender la raíz de mi sufrimiento y cómo superarlo. O sea que no lo voy a utilizar para acusar a otros, sería una estupidez. Si lo uso es para mí, para mi trabajo interno. Y, y ahora mismo estaba yo viendo una experiencia que tuve hace poco donde yo me sentí humillada. Y en este momento ya comprendí, claro, la acción era correcta, pero es que no lo pensaste lo suficiente. Así que agradecida a este texto y a todas las explicaciones. Bueno, Sí, para mí es uno de los textos más ricos de la doctrina porque se mete abre ese canal de ver, ¿no? Las proporciones en una cosa y en la otra, en comprender esas proporciones y esas formas. Yo personalmente agradezco porque la vergüenza ha sido, no la vergüenza hacia afuera, la vergüenza interna ha sido el, lo que me enseñó, ¿no? A veces eh, no lo puedo explicar claramente, ¿no? Pero cuando hago algo o
siento vergüenza interna, no es una vergüenza frente a la mirada del otro, es una vergüenza y ese ha sido el llamador, el que me ha mostrado las proporciones, ¿no? Cada vez que siento vergüenza y siento esa vergüenza que no es desde la mirada del otro o de lo que van a decir o no sé qué, sino es como un registro interno. Eh, eh, Le agradezco profundamente porque ahí me puedo ajustar, puedo ver a ver qué hice que me da vergüenza adentro mío, ¿no? Es interna, no es afuera. Afuera puedo sostener todos los roles y todas las cosas, se me importa poco en realidad, pero es una característica que traigo desde toda mi vida que me ha ayudado, me ha servido para hacer esos ajustes, pero que no la veo como normal para todos, o sea, no todos traemos esas características, Sí, bueno. o las traemos en el camino, no sé cómo es. Sí, Juanito. Bueno, rápidamente, hemos escuchado cómo la coherencia puede ser o es también destructiva. Es más que insuficiente. Sin embargo, por supuesto, aspiramos a ella. Luego tenemos, por supuesto, también lo que conocemos como la acción válida, nuestros principios. He caído en cuenta no hace mucho que en varias oportunidades el maestro nos dice cómo pone uno la cabeza. Y por primera vez como que me tocó, me llamó la atención de manera profunda, diría yo, ¿no? Y me encontré en octubre con el sinóptico siloísta, entonces con la doctrina. Más recientemente con un material carpeta naranja modificado, en la que las dos primeras partes, nuestros amigos que han modificado este material, sabiamente han incluido en las dos primeras partes la doctrina. Y algo que me toca me conmueve y que ignoraba su existencia, es la luz primordial de la que se habla en sinópticos y laístas. Y empezar a, a imaginar, a captar, a resonar en las expresiones que encontramos de la doctrina del sinóptico siloísta, es trascendente. Esa trascendencia la encuentra también en la carpeta naranja modificada por los amigos que no recuerdo su nombre, pero lo vamos a compartir en material también. Bueno. Eso quería compartir. Gracias. Gracias, Juanito. Bueno, sí, continuemos. Si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá adelante. Este pasaje despliega una paradoja cargada de sentido existencial. A diferencia de los casos anteriores, aquí la acción es falsa, es decir, no se corresponde con la verdad, ni en su contenido ni en su intención. Pero la cabeza es verdadera. El sujeto comprende lo que debe hacerse, discierne, tiene claridad conceptual y, sin embargo, no actúa en coherencia con ese saber. El resultado es que el vacío irá adelante, es decir, no hay acción. ¿Sí? Es aquel que piensa qué es lo que se debe hacer y no lo hace, ¿no? Esta expresión sugiere múltiples lecturas que se refuerzan mutuamente. En un plano inmediato alude a la inacción lúcida, cuando alguien sabe lo que debe hacerse, lo ve con claridad racional, pero no lo ejecuta, no lo encarna. Entonces nada ocurre, nada se transforma, nada se construye. Lo que avanza en lugar de la acción es el vacío, la omisión, el estancamiento, el abandono. Como quien repite, lo que habría que hacer es esto o aquello, pero permanece inmóvil, dejando que el tiempo y las circunstancias se llenen de silencio o de desorden. En un plano más profundo, el vacío que avanza puede leerse como la consecuencia energética de la incoherencia, la acción falsa sostenida a sabiendas,
proyecta una estela de esterilidad. No crea, no fecunda, no deja huella. Incluso puede vaciar de sentido aquello que había sido comprendido, porque no actuar en consecuencia con lo que se sabe erosiona la verdad misma, la desgasta desde dentro. Esta frase definitivamente advierte sobre el peligro del pensamiento lúcido sin acción verdadera. Saber y no hacer es sembrar vacío, y ese vacío no se queda atrás, se adelanta, toma la delantera, se convierte en sendero estéril, en camino muerto. Cuando la cabeza, el corazón y la acción no están falseados según las proporciones de la mezcla, producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Este pasaje resume la arquitectura simbólica de Poética Menor, mostrando las consecuencias psicoexistenciales de la incoherencia interna. Ya no se trata de un solo centro desviado. Aquí la cabeza, el corazón y la acción están todos falseados, aunque en distintas proporciones. No se expone una fórmula única, sino una pseudoalquimia de desórdenes que genera diversas deformaciones del vivir. El texto nombra 5 de estas distorsiones. La venganza surge cuando se experimenta una sensación de injusticia, pero en lugar de buscar una reparación genuina, se opta por infligir daño. La cabeza está falseada porque el pensamiento no se orienta a comprender ni a sanar, sino a planear cómo devolver el sufrimiento. El corazón está falseado porque no anhela equilibrio, sino que desea que el otro experimente el mismo dolor. La acción entonces es destructiva y repetitiva. No redime el mal, lo reproduce. La envidia nace cuando el corazón se inquieta ante el bien ajeno, o en lugar de inspirarse o aprender, se desea que el otro no lo tenga. La cabeza interpreta ese bienestar como una injusticia personal. Yo debería tenerlo. Este pensamiento falseado genera resentimiento y desbalancea la percepción, creando una distancia dolorosa entre el yo y los otros. La acción se vuelve pasiva o saboteadora. La desazón es una inquietud sin objeto, una vibración interior vacía. Sucede cuando los 3 centros operan en direcciones disonantes. Se piensa una cosa, se siente otra, se actúa sin convicción. Este desfase constante produce desgaste, extravío y pérdida de sentido. El aburrimiento aparece cuando el corazón anhela vivencia, pero la acción no responde a ese llamado. Lo que hace no se desea, y lo que se desea no se hace. La cabeza puede incluso justificar esta inercia. Así, la energía vital se estanca y surge el tedio como una anestesia del alma. El no es la expresión más extrema. No se trata de una mera negación, sino de una posición existencial total. Es el rechazo radical del sentido de la realidad y de la vida misma. Es el efecto psíquico del nihilismo cuando los 3 centros, pensamiento, sentimiento y acción, se desconectan entre sí. Y de toda forma, el no es clausura, negación absoluta, vaciamiento del impulso del ser. Puede incluso llevar al suicidio como negación final, no solo de la acción, sino de la existencia vital. El texto no moraliza estas condiciones, sino que las expone como consecuencias estructurales del desajuste interior. No hay aquí castigo externo, sino ley interna del funcionamiento del ser. Cuando el pensar, el sentir y el actuar no se alinean en la verdad, emergen estas formas de sufrimiento y esterilidad. Y esta parte termina con: dice sí quien piensa, siente y actúa verdaderamente. Y verdaderamente va en dirección única que es triple. Esta frase funciona como una llave de oro dentro de Poética Menor. Ya no se describe las deformaciones causadas por la falsedad o la incoherencia,
sino que se abre un espacio afirmativo, una dirección posible desde la integridad del ser. Aquí se indica lo que afirma la existencia, no desde la lucidez momentánea, ni desde la emoción pasajera, sino desde la convergencia de los tres planos fundamentales del ser humano: pensar, sentir y actuar. Decir sí no es simplemente asentir o aceptar, es afirmar el mundo desde la unidad interna, desde un estado en el que la cabeza, el corazón y la acción se alinean en una única dirección que es paradójicamente triple. Esto no implica que los tres centros digan lo mismo, sino que cada uno opera desde su naturaleza, pero en resonancia hacia un mismo sentido. No hay fragmentación ni contradicción, ni traición interior. El adverbio verdaderamente subraya esta condición estructural. No existe una verdad parcial ni centro alguno que por sí solo pueda sostener el sí existencial. Solo cuando la claridad del pensamiento, la autenticidad del sentimiento y la justeza de la acción se conjugan en una sola orientación, surge el asentamiento pleno, un sí profundo, lúcido y operativo. Este sí no es únicamente personal. Como todo principio de sabiduría, resuena con un orden mayor. Es afín a aquello que el propio autor propuso como núcleo ético de su pensamiento: tratar al otro como te gustaría ser tratado. Ambas formulaciones, la dirección única triple y la regla de oro, no son invenciones modernas, ni patrimonios exclusivos de una doctrina. Son principios universales que atraviesan épocas y culturas, porque emergen de una estructura arquetípica del humano. Se repiten no por redundancia, sino por profundidad. Decir sí, entonces, es mucho más que responder, es vivir en coherencia. Y en esa coherencia, afirmar el mundo al otro y a uno mismo. Bueno, creo que hasta ahí estaríamos por ahora, ¿no? Gracias, gracias Marcela, impecable el texto. Muchas gracias. Impecable. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas, Marcelo, en especial qué bonito que está este trabajo, qué profundo. Genial. Primer sábado que entro, pero yo creo que porque yo entro Gracias, domingo. Marcelo. Gracias, amigos. Gracias a todos Camino y los del aportes sí. tan bonitos que Gracias, tienen, Héctor. tan Gracias, profundos. Rosa. Gracias, Vicky. Más fuerza y Gracias, alegría para Roxana. todos. Ame. Fue mi primer Abrazos. día Gracias a todos. activa. Gracias. Muchas Marcelo, gracias, gente. Gracias, Cintia. Gracias, Mucho Graciela. gusto con ustedes. Mauricio. Marcelo, por favor, ¿cómo Mari. nos procuramos el texto en formato fichero? Bueno, todavía lo estoy trabajando. Todavía lo estoy trabajando, ¿no? Todavía Perdón. no es Definitivo. Pero definitivo. ahorita tenemos el libro para poderlo leer, qué bueno. Sí, que va muy, muy adelantado, ¿verdad, Marce? Sí. ¿Qué libro es, perdón? Por favor, recordarlo. Se va a llamar el libro, es Comentarios sobre Poética Menor. Todavía no ha sido Un editado, nuevo ¿no? trabajo. Estoy Qué editándolo. bueno. En este momento estoy en ese trabajo de edición final. ¿Y cómo conseguimos Poética Menor? Poética no les voy a compartir en los diferentes grupos. ¿Quiénes no están en los grupos? Yo ya te mandé el teléfono de Roxana y de Mauricio, que entraron hoy nuevos, son de Ya. aquí de Costa Rica también. Ya. Yo no estoy en ningún grupo. Bueno, a ver, ¿me puedes dejar en el chat tus datos para incluirte en el grupo? Quienes no estén, pongan sus datos y les incluyo, ¿no? Nombre y qué más ponemos. El nombre y el Vale, lo pongo teléfono, en el chat. incluyendo el código del país, ¿no? O sea, el código... Mauricio, ya yo le mandé tu contacto por el chat, no te preocupes, que Gracias, nada más que Rosa. Marcelo lo incluya. Ya Y me hizo todo. Marcelo, una última cosita, porque a los compañeros de acá del país les interesa comprar el libro del Eneagrama. Entonces es para ponernos de acuerdo contigo, por ejemplo, Mauricio, que quería comprarlo, y otros compañeros, para ver cómo nos hacemos llegar, como la vez pasada que nos Bueno. mandaste nosotros los libros. Bueno.
ahí para que nos digas por el chat. Ya, perfecto. Ya no quieren tu libro, quieren el libro de Edgar Sarkozy. Yo quiero Exacto. todo. Perdón, yo quiero todo. Bueno, No, Yo quiero todos los buenísimo, libros. excelente esta actividad. Me ha encantado. Daisy, espero seguir viniendo todos los sábados. Eso, Claro. Mau. Eso. Estamos motivados. Sí, sí, acá hay ya una colonia costarricense del Enneagrama. Hola Juan Carlos, qué gusto. ¿Cómo estás? Gracias. Marcelo, te felicito, muy buen trabajo. Se Gracias. nota que cada vez estás mejorando más, cada vez más preciso, vas mejor estructurando mejor. Te felicito. Te Muchas felicito por tu gracias. buen propósito de ayudar a otros que lo pueden necesitar. Gracias, Juan De verdad. Carlos. Te mando un Buen abrazo trabajo. grande. Qué alegría. Lástima que También no para nos todos. vimos la última vez que estuve por allá, por Santiago, no nos pudimos encontrar. Por supuesto, con todo gusto, avísame. Bueno, la Te próxima. estaré esperando. ¿Ya? Ahí nos Gracias, vemos. amigo. Un abracito. Un abrazo. Muchas Profundamente agradecida, Gracias, Marcelo. Marcelo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Un Juanito. abrazo grande, fuerte para ¿Cuándo nos todos. vemos la próxima? Ah, Próximo sábado, los sábados, todos sábados, a esta misma hora. Perfecto. Gracias. Bueno, Cariños. paz, Abrazo fuerza. Bueno, fuerte, Marcelo. Más fuerza y alegría. Muchas gracias. hasta Fuerza y luego. alegría. gracias. Abrazos. Abrazos. Gracias, Marce. Bueno. Gracias.